La Iglesia está viva. Vamos a compartir este tema y os invito a ir al libro de Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 8, Hechos 8, Hechos 8, versículos del 1 al 8. Mucho 8 aquí, ¿eh? Hechos 8, del 1 al 8. Y tiro porque me toca. Sí. Dice así el pasaje. ¿Lo tenéis? Aquellos que tenéis vuestras Biblias aquí. Vamos a leer este pasaje, parte de lo que vamos a estar compartiendo en esta mañana. Dice, y Saulo consentía en su muerte. Se refiere a la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Amén. Vamos a ver diferentes textos. Es para situarnos un poco en lo que vamos a tratar esta mañana. La semana pasada vimos el testimonio y el martirio de Esteban. Por cierto, la palabra mártir viene del griego martis, martigros, que significa testigo. La conclusión es que un mártir sigue dando testimonio a pesar de sufrir, y sufrir incluso hasta la misma muerte. Pero la idea es mártir, testigo. Así que, vuelvo a repetir, el mártir se entiende aquel que está sufriendo, aquella que está sufriendo, pero que su fe está siendo inquebrantable. Entonces yo me pregunto, ¿tienes dolores? ¿Tienes problemas? ¿Tu salud se resquebraja? ¿Tu economía está por los aires? ¿Tus hijos son insoportables? ¿Tus padres también se les va un poco la pinza? ¿Qué problemas tienes? Si eres cristiano o cristiana, eres un mártir. Eres un testigo, porque mientras tanto, mientras tú mantienes tu fe inquebrantable en medio de los problemas, estás siendo testigo, ¿sí o no? ¿Te has considerado alguna vez mártir? Bueno, a veces dices, cuánto sufro, ¿verdad? Pero la idea es esta, es que yo estoy siendo testigo en medio de las situaciones más adversas. Así que el testigo, la testigo de Dios, no se mueve ni un centímetro de su fe inquebrantable cuando está depositada en Cristo. Y no importa lo que esté pasando. Eres un testigo, no hay testiga. Estoy diciendo una barbaridad, esta palabra no existe. Eres testigo de Jesucristo. Bueno, según algunos empiezan a cambiar los adjetivos, ¿verdad? Bien, decía que vimos brevemente la historia de Esteban y uno podría pensar, después de ver el sufrimiento de Esteban y de lo que le hicieron, uno podría pensar,
bueno, algo tan terrible que está sucediendo a esta iglesia que está empezando, pues quizá eran momentos de decir, mejor paremos, no testifiquemos, escondámonos. Pues fue todo lo contrario. Fue todo lo contrario. A pesar de lo que había pasado con Esteban, la iglesia dice que empezó a crecer. Lucas registraría después, más adelante, registraría la conversión de aquel joven, como hemos leído, que guardaba las ropas de los que estaban apedreando a Esteban. Aquel joven, Saulo de Tarso, aquel que estaba consintiendo la muerte de Esteban y que años después el propio Pablo, ya como Pablo, reconocería que él era de la tribu de Benjamín, era hebreo de hebreos, era fariseo y en cuanto al celo era perseguidor de la iglesia. Y menos mal que hubo esa transformación en la vida de Pablo, y Pablo, sabemos la revolución que representó para la expansión del Evangelio y también para darnos tanta literatura. Parte del Nuevo Testamento son cartas de Pablo. Quiero decir que la iglesia empezó a sufrir y no fue parada de ninguna manera, a pesar de ese sufrimiento, todo lo contrario. Vamos a ver. Ayúdame, David. Yo sé que me estás ayudando, pero esto no me ayuda, el aparato este no me ayuda. Ahora sí, gracias. Decía que desde el primer momento la Iglesia de Jesucristo empezó a sufrir los embates de la religión ortodoxa, de los políticos, de los golpes del pueblo empujados por los celos de los sacerdotes, por celos de los fariseos. Incluso Pedro y Juan, teniendo delante el libro de los Hechos, Pedro y Juan ya habían sido acusados, perseguidos y azotados, y sin embargo la defensa de Pedro y de los apóstoles era contundente. A pesar de todo esto que ya estaban sufriendo, era contundente. Decía en Hechos capítulo 5, por favor, ves a Hechos capítulo 5, versículos del 29 al 32. En medio de todo ese ataque, de esa persecución que ya se estaba dando en la iglesia, Pedro, de una manera contundente, dice estas palabras. Versículo 29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos mártires, somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Pedro, en medio de la adversidad, quiere dejar claro, somos testigos de lo que Dios ha hecho. Así que por medio de los apóstoles se hacían muchas señales, se hacían muchos milagros, y encontramos en el capítulo 5 también, versículo 12, dice que por mano de los apóstoles, del capítulo 5, versículo 12, que por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Ese pórtico, aquí podemos ver alguna imagen, más o menos, es una ilustración. Ese pórtico realmente era un gran espacio rodeado de columnas que estaba en la entrada del templo de Jerusalén. Y allí muchas veces Jesús acudía para explicar las buenas nuevas, llamar al arrepentimiento. Y también era el lugar desde donde Pedro lanzó aquel discurso, después de sanar al cojo de nacimiento, fue allí en el pórtico de Salomón. Aquel pórtico, hermanos, hermanas,
aquel pórtico empezó a ser al principio el lugar de encuentro de la iglesia. Necesitaban un lugar físico de encuentro. Los nuevos creyentes, los nuevos seguidores, era un punto de referencia para la vida espiritual de aquella iglesia incipiente. Un punto de encuentro. Un punto de encuentro. Nuestro pórtico, ¿dónde es? Es este es nuestro pórtico. Este es nuestro lugar de encuentro, podría ser otro, claro. Tuvimos hace 6 años, estábamos en otro lugar, era nuestro punto de encuentro. Este es nuestro pórtico, nuestro lugar de reunión. Tras la muerte de Esteban, registra Lucas, dice que se levantó una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Hemos leído que todos fueron esparcidos, excepto los apóstoles que se quedaron en Jerusalén. ¿Sí? Ahora, ¿qué pensaríamos? Que huyeron todos estos que fueron esparcidos, que antes se reunían en el pórtico, en los pórticos de ahí del templo, pórtico de Salomón. ¿Qué pensaríamos? ¿Que huyeron? ¿Que se escondieron? Mientras Saulo asolaba la iglesia, como hemos leído, que entraba casa por casa y dice que arrastraba a hombres y mujeres y los metía ya en la cárcel, a saber el resultado final. No se escondieron. Aquellos que se esparcieron, dice que fueron esparcidos y que iban por todas partes anunciando el Evangelio. Es decir, no se callaron. ¿Y por qué no se callaron? Pues porque la iglesia está viva porque es testigo en todo momento y en todo lugar. Más adelante vemos a Pedro en casa de Cornelio. Hechos capítulo 10, versículos 34 al 43. Hechos capítulo 10, versículo 34 al 43. Dice que después de haber realizado toda la historia que conocemos de Cornelio, dice que, versículo 34, Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Sabéis cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, vuelvo otra vez a repetir, somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día, hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Somos testigos. La iglesia está viva cuando da testimonio, es testigo del poder de Dios en las vidas que han sido transformadas. La iglesia está viva no es porque tenga muchas actividades. La iglesia no está viva porque desarrolla muchos ministerios. La iglesia no está viva porque dispone de muchos recursos. La iglesia está viva porque, y lo es, porque entre otras cosas demuestra que es testigo y cumple la gran comisión.
Por eso está viva la Iglesia. Y aquella Iglesia que no es testigo, pues la historia nos recuerda una y mil veces que esa Iglesia con el tiempo muere. Me decía Roger, allí en Escocia, que había iglesias, iglesias, templos, ya nosotros también lo vimos cuando estuvimos también en Inglaterra, ¿no? Hay templos que ya no se reúnen para adorar al Señor, sino que es un pub, o es una tienda, o es un bar, o es un restaurante. Iglesias que dejan de ser testigos, acaban abandonando. ¿Sí? Era motivo de llorar. Era motivo de llorar, claro que sí, claro que sí. Alguien dijo una vez que si una iglesia no tiene suficiente influencia en el mundo que le rodea, es porque el mundo que le rodea tiene demasiada influencia en esa iglesia. Cuando no somos nosotros los que influenciamos, es porque el mundo está influenciando a la iglesia. La iglesia que está viva lo es y lo demuestra porque es testigo de Jesús y cumple la gran comisión. Seguimos leyendo en Hechos y vemos como los que habían sido esparcidos por causa de la persecución, en el capítulo 11, versículo 19, dice: los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pasaron a todo lo que es el arco mediterráneo, dice que anunciando el Evangelio, y que además nos sigue explicando Lucas en el libro de los Hechos, que un gran número creyó y se convirtió al Señor. Una gran multitud fue agregada al Señor, porque eran testigos, porque eran testimonio del poder de Dios. Y precisamente allá en Antioquía, el capítulo 11, versículo 26, se nos dice y se congregaron allí todo un año con la iglesia que acababa de nacer, y enseñaron a mucha gente y a los discípulos. Se les llamó cristianos por primera vez allí en Antioquía. Mirad, en realidad era un insulto. Los enemigos de la fe en Antioquía empezaron a insultar a aquellos seguidores de Jesús, aquellos discípulos nuevos, empezaron a insultar llamándoles cristianos, porque la palabra cristiano del original era Cristos pequeños. Y qué paradoja tan grande, que queriendo ridiculizar a esos seguidores, estaban reconociendo que esas personas, esos hombres y mujeres que habían abrazado la fe de Jesús, en sus vidas estaban demostrando realmente que el carácter de Cristo se estaba reflejando en ellos, que sus palabras, sus hechos, su preocupación por el prójimo, estaban denunciando que realmente eran como Cristo, seguidores de Jesús. La prueba está, por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 15 y 16. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 15 y 16. Dice: así que ninguno de vosotros, está exhortando Pedro, padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. O sea, que no sufras por eso. Porque si sufres por eso tienes un problema serio, claro. Dice: pero si alguno padece como cristiano, ¿entendéis? Si alguno padece porque le están insultando, porque le están tratando como un Cristo pequeño, dice: no te avergüences de eso, sino glorifica a Dios por ello, porque estás evidenciando que eres un seguidor de Cristo, que eres alguien que la persona de Cristo se refleja en tu vida.
Así que padecer como cristiano, si has de padecer, que sea porque estás reflejando a Cristo, porque te pareces a Cristo. Si has de padecer, y si padeces como cristiano, es porque sea que tu vida está siendo una prueba evidente de que eres un seguidor de Jesús. Aquellos estaban reflejando en su testimonio, en sus palabras, en sus obras, la persona de Cristo. Claro que habrá quien te menosprecie, quizá te insulte, porque precisamente marcas la diferencia, tus opiniones están filtradas a través de la palabra de Dios. Quizá digan, bueno, es que claro, esta persona no miente nunca, o esta persona no critica, o procura siempre ayudar al prójimo, aunque a veces sea una molestia, o se dedica a consolar a otros. Padecer como cristiano, si has de padecer, que sea porque te pareces, no te padeces, sino pareces a Cristo. En tu boca está el password. Ahora, hoy en día, todos los móviles, todos los ordenadores, tablets, etcétera, necesitan un password, una clave, ¿no? Para acceder. Ojalá lo que está en tu boca y en mi boca, ese password, esa palabra clave, sea Jesús. Porque entonces ese testimonio será evidente, ese Cristo pequeño será visible. La Iglesia está viva también mientras hayan cristianos, mientras esté llena de Cristos pequeños, de hombres y mujeres que realmente reflejamos a Cristo. Ahora, hay otros síntomas. Estamos hablando de la Iglesia está viva. La Iglesia está viva cuando aquellos que la forman son testigos. La Iglesia está viva cuando estamos siendo esos Cristos pequeños. Pero hay otros síntomas de vitalidad de la Iglesia. Por ejemplo, es la solidaridad. Dice el capítulo, también volvemos a Hechos, capítulo 11, versículo 29, un detalle importante. Dice, entonces, por una situación que se estaba dando en Jerusalén, había un hambre muy grande. Versículo 28 nos dice, había una gran hambre en toda la tierra habitada. Y dice el versículo 29, entonces los discípulos, cada uno, conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Esta es otra característica de la Iglesia, de una Iglesia que está viva, que es una Iglesia solidaria, que se identifica con las necesidades de otros. Dice que cada uno, conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Esto lo vemos una y otra vez, en la Iglesia. En el Nuevo Testamento aparecen diferentes maneras. La Iglesia era solidaria con las necesidades materiales también de los creyentes. Desde el primer momento, recordamos cuando leemos en el capítulo 4 cómo compartían todas las cosas, cómo incluso algunos vendían sus propiedades, los ponían a los pies de los apóstoles para que lo administraran. Vemos, por ejemplo, como veíamos el domingo pasado, la situación, ¿no?, de las viudas para ser atendidas, de los huérfanos. Había que servir las mesas y entonces escogieron a 7 hombres, 7 varones, diáconos, para que administrasen y sirvieran. Así que luego a lo largo del Nuevo Testamento vemos como las iglesias estaban apoyando a otras iglesias en la obra misionera, incluso apoyando al propio Pablo, enviándole ofrendas y donativos. Así que es una característica de una iglesia viva, una iglesia que también es solidaria con las necesidades, incluso para sostener a los obreros. Decía Pablo en Gálatas capítulo 6, 10, dice, así que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, pero principalmente a los de la familia de la fe, a los de la familia de la fe. Así que la iglesia está viva también cuando es solidaria, cuando es una iglesia rácana, es una iglesia no generosa, que solamente está pensando en sus 4 paredes, algo falla ahí, algo falla.
La Iglesia está viva cuando es capaz de detectar las necesidades de la obra de Dios y actúa en consecuencia, y actúa con generosidad. Y lo hace ofrendando, lo hace asumiendo responsabilidades, apoyando la obra, que es del Señor, que no es de fulanito ni de menganito, que ni siquiera es de un grupo denominacional, que es del Señor. Y por lo tanto la Iglesia tiene que ir obedeciendo en el sostenimiento incluso de sus obreros. De nuevo aparece todo esto, parece que está marchando bien. Si viéramos, estamos haciendo una lectura así por encima de los Hechos de los Apóstoles, de los primeros capítulos. Parece que todo está marchando bien, que la Iglesia está creciendo, que está experimentando en ese arco mediterráneo, está experimentando un crecimiento, hay nuevas iglesias, hay nuevos lugares incluso que no son de ámbito judío, que están conociendo al Señor. Pero de pronto se pone de nuevo otra situación complicada, un nuevo mazazo, un nuevo problema, y es que Herodes, el queridísimo Herodes, decide coger a uno de los apóstoles. Acordaos lo que decíamos antes, que fueron esparcidos todos y se quedaron los apóstoles en Jerusalén. Pues Herodes aprovecha eso, coge a Jacobo, hermano de Juan, y dice que lo mata por espada. Un nuevo mazazo. El grupo de apóstoles se va reduciendo. Y no solamente eso, sino leemos cómo Herodes, animado por esta historia y que ha tenido el favor del pueblo, como siempre, los que van ahí empujando, animado por esto, entonces coge a Pedro y lo mete en prisión. Lo mete en prisión con el propósito de matarlo. Pero leemos en los Hechos de los Apóstoles, vemos cómo era la fiesta de los panes sin levadura, y esos días dice, bueno, vamos a esperar que acabe y pase la Pascua, y entonces matamos a Pedro. Y entonces la escena es la siguiente, la conocemos bien. Dice, leemos en Hechos, capítulo 12, cómo Herodes manda 4 grupos de 4 soldados para que estén controlando a Pedro, como si Pedro fuera a salir corriendo a sacar su espada, que ya la había abandonado. Y dice que lo mete allá en la prisión, lo pone a dormir, y Pedro es interesante porque dice que se quita el manto, las sandalias, digo que se quita porque luego dice que que la coge, ¿no?, cuando es liberado. Y allí está con cadenas, rodeado de soldados, y entonces aparece el ángel del Señor. Aparece el ángel del Señor. Pero, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Fijaos, mientras eso está pasando, mientras Pedro está en la cárcel, rodeado de soldados y con cadenas, ocurre algo muy importante. Es cierto que el poder militar, el poder eclesiástico, religioso, diría yo incluso el poder demoníaco, estaba planeando la muerte de Pedro, mientras el propio Pedro estaba durmiendo. Eso a mí me sorprende mucho. Estaría muy cansado, incluso a lo mejor estaría roncando. Pero lo cierto es de que mientras eso estaba pasando, algo especial estaba ocurriendo. Dice que la Iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Mientras todo eso estaba pasando, la Iglesia allá en Jerusalén estaba unida, reunida y unida, orando por Pedro. Desde luego no sabemos los designios del Señor. En el caso de Jacobo no hubo salvación, y seguramente que Jacobo y otros hermanos fueron pasados por la espada por el malvado Herodes. Sin embargo, un ángel del Señor aquella noche apareció en la prisión, y después de una fulgurante luz, dice que las cadenas se rompieron de Pedro. Aquel ángel despertó a Pedro
Él fue saliendo y yo creo que aún estaba medio atontado, medio durmiendo, de tal manera, tan plácidamente, que se pensaba que incluso aquello era una visión, que ni siquiera era una realidad, ¿verdad? Pero aquello acababa de ocurrir. ¿Cuál es el punto aquí? El punto aquí importante, hermanos y hermanas, es que la Iglesia hacía sin cesar oración por él, por Pedro. Cuando él llega, esa misma noche, que sale de la prisión, va a casa de María, la madre de Juan Marcos, dice Lucas que muchos estaban reunidos orando, todavía estaban ahí reunidos orando en casa de María, la madre de Juan Marcos. Hermanos, la Iglesia también está viva cuando ora unida, cuando ora de verdad, cuando lo hace con intensidad, con confianza en el Señor, con esperanza de que Dios tiene una respuesta a la situación que sea. Y aquí hay un factor muy importante, que no importa que hayan pasado 2000 años, es la oración comunitaria, lo importante que es la oración comunitaria. La oración y la intercesión que se realiza junto a otros hermanos y hermanas. No, si es que yo ya oro en casa. Pues felicidades, claro que sí. Pero eso forma parte, y si solamente oras en casa, forma parte del plan B. No sé si has tenido oportunidad de leer esta sencilla reflexión, el plan B. En el plan B uno se aísla y no participa, no comparte. Cuando hay un plan A, que es la Iglesia, que es la comunidad, la congregación. Podemos decir, bueno, pero un momento, es que Jesús, el Señor Jesús, se apartaba para orar, lo hacía solo, incluso decía, cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y lo que tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Claro, sí es cierto. Y eso lo hemos de vivir y de practicar en la intimidad con el Señor, en esa privacidad. Eso es insustituible, evidentemente. Pero eso es el 50%. Bueno, es el 100%. Pero entendedme, hay otra parte que tiene que ver con la implicación que tenemos. Formamos parte desde el momento que hemos creído en Cristo, formamos parte de una comunidad, de una iglesia, de una congregación. Y como miembros unos de otros, que eso lo explica extensamente en el Nuevo Testamento, se explica, somos llamados a orar juntos. Y aquí yo creo que permitidme, con la confianza que nos tenemos, incluso aquellos que nos siguen desde la distancia, aquí hemos tocado hueso. Aquí hemos tocado hueso. No solo por no darle valor suficiente a la oración comunitaria, sino sobre todo por no valorar la oración con mi hermano, con mi hermana. Se suele decir que las reuniones de oración entre semana en las iglesias es la hermana pobre de las reuniones, se suele decir, ¿no? Y eso es debido a la falta de asistencia. Cuando hace calor, porque hace calor. Cuando hace frío, porque hace frío. Porque tengo que cenar pronto. Porque me acuesto temprano para ir a dormir. Porque tengo que ver las noticias, que soy una persona que le interesa lo que pasa en el mundo, por lo que sea. Todo es verdad y todo es respetable. Pero, por ejemplo, lo que ocurre, lo cito solamente con ejemplo y con toda franqueza os lo comparto. Lo que ocurre entre las 7 y las 9 de la noche de los martes aquí, si no lo compartes, te lo pierdes. Hay que hacer el esfuerzo. Hay que, no solamente por venir a la reunión, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la importancia de orar junto al hermano y junto a la hermana, que
era una cuestión que traía bendición a aquel pueblo. Bueno, también tenemos grupos de WhatsApp, sí, tenemos grupos de WhatsApp, pero tenemos un grupo, por ejemplo, que es el de Diaconía de Intercesión, solamente estamos apuntados 8. Yo creo que somos más de 8. Yo creo que todos tenemos interés en orar unos por otros, porque es un requisito, es un mandato del Señor. Así que si alguien tiene dudas de cómo incorporarse en el grupo, que me lo diga, que lo hemos explicado, pero no me importa repetirlo 200 veces. Pero hemos de orar unos con otros. Y en la oración física, unos con otros, como lo hemos hecho antes, a que habéis pasado bien, a que habéis estado compartiendo un momentito, ha sido muy breve, es importante. Como también es insustituible los grupos de crecimiento que Dios mediante queremos poner en marcha en las próximas semanas para invitar a no creyentes, para presentarles la palabra y para orar juntos. Así que cuando seguimos leyendo el resto del libro de los Hechos, vemos cómo la Iglesia se continuaba expandiendo. Los viajes misioneros de Pablo, con sus acompañantes, las iglesias locales que se van abriendo más allá del ámbito judío, persecuciones habían aquí y allá, finalmente el encarcelamiento del apóstol Pablo, y todo eso tenemos constancia por todo lo que se escribe en las diferentes epístolas. Vemos cómo la Iglesia, en medio de las dificultades, la Iglesia estaba viva. Hemos visto que la Iglesia está viva porque es testigo, porque está compuesta, llena de Cristos pequeños, que la Iglesia está viva cuando es solidaria, que la Iglesia está viva cuando ora unida. Ahora bien, hay una razón o causa principal por la cual está viva. Algo hemos cantado en la canción antes de iniciar esta reflexión. La Iglesia lo está viva porque Cristo está vivo y está vivo en medio de su pueblo. Y esto no es cualquier cosa. No es una cuestión de creencia solamente. Es una cuestión de vivencia, de que Cristo está en medio nuestro, que vive en medio nuestro. Dios lo predispuso todo para que fuera la Iglesia un organismo vivo, no una organización jerárquica como lo puede ser la Iglesia Católica Romana o cualquier otra confesión, sino un organismo vivo. La Iglesia está viva porque Cristo está vivo, porque somos el cuerpo de Cristo. Leemos en Efesios capítulo 4. Vamos ya acabándonos con estos pensamientos. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 16. Del 11 al 16 está hablando de la unidad del Espíritu. Y en Efesios capítulo 4, versículo 11, dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este texto es texto de aquellos que si alguien tiene dudas de lo que es la Iglesia,
en qué consiste esto de ser miembro de iglesia, pues aquí te desmonta cualquier argumento que tengas en contra. Lo que nos está hablando es de actividad, es acción. Y eso entronca directamente con lo que estábamos recordando la semana pasada. La semana pasada estábamos hablando de la plenitud del Espíritu Santo. Cuando hay plenitud, cuando el Espíritu Santo llena de una manera muy particular a cada cristiano, a cada Cristo pequeño, entonces estamos capacitados y dispuestos para servirnos, para, como dice aquí, para que cada cual desarrolle su actividad. No se trata de hacer ruido, no se trata, porque ya sabéis, dice hacer mucho ruido y pocas nueces. No se trata de hacer ruido, se trata de desarrollar cada uno de los dones que el Señor nos ha dado. Dice el texto, una actividad propia de cada miembro. Esa es una cualidad de la Iglesia viva. En el plan B, estas dos opciones no entran. Servicio, hemos leído, ministerio, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Servicio, ministerio, edificación, construcción del cuerpo de Cristo. Para esto el Señor nos ha dotado y nos dota de personas, hombres y mujeres que nos ayudan a crecer, pero hay algo importante aquí, es que cada cual desarrolle su propia actividad. Versículo 16, según la actividad propia de cada miembro. Por eso decía que en el plan B, el que menciona en el info, no hay actividad, no hay participación, no hay contribución para edificar el cuerpo de Cristo. Solamente hay el plan A. Ahora, el propósito de Dios es que crezcamos. Porque la iglesia está viva, el propósito de Dios es que crezcamos. Crecer, 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 crecer en todo aquel cuya cabeza es Cristo. Hermanos, no tiene razón de ser que desarrollemos ministerios, que hagamos muchos eventos, que ya sabéis que me encanta. No es necesario que tengamos muchas diaconías, si no dejamos que Cristo, que es cabeza de la Iglesia, gobierne nuestras vidas. No tiene razón de ser cristiano si este mundo percibe que no somos Cristos pequeños. No somos iglesia viva si no somos solidarios, si no nos juntamos para orar. Ya lo hacemos los domingos, vale. Pero la iglesia está viva a lo largo de los 7 días de la semana. Y siempre lo he dicho y hay que irlo recordando. El domingo es la celebración de lo que está ocurriendo durante la semana como iglesia. Lo que vivimos a lo largo de la semana. Y nos juntamos el domingo para festejar, para adorar a nuestro Señor, para compartir la palabra, para aprender juntos. Pero lo que ocurre ha de ocurrir a lo largo de la semana. Vamos a cantar esta canción, El cielo gobierna. Ojalá que el Señor nos ayude a dejarnos ser gobernados 100% por Él. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?